Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo estoy aquí disfrutando de esta brisa marina y aquí vamos a comenzar a contarles una nueva historia. Y es que todos conocemos la historia de la conquista del Perú. O bueno, para ser más precisos, del Tahuantinsuyo, el imperio de los incas que cayó en manos de los conquistadores españoles. Francisco Pizarro y sus hombres, con la decisiva ayuda de muchas etnias locales que estaban cansadas de vivir bajo el yugo de los incas, sometieron a un fastuoso imperio tan lleno de riquezas como de fracturas tras la sangrienta guerra civil protagonizada por los hermanos aspirantes al trono, Huáscar y Atahualpa. El vencedor, Atahualpa, tendría poco tiempo para disfrutar su victoria y su reinado, pues después de su encuentro con Pizarro en Cajamarca, terminaría preso y ajusticiado, iniciándose así la dominación extranjera sobre estas tierras que devino en el llamado Virreinato del Perú. Pero, ¿cómo inició este encuentro entre dos culturas diametralmente distintas? ¿Cuál fue ese primer contacto que condujo a un choque de civilizaciones cuyas repercusiones aún se sienten y marcan el día a día de los habitantes de esta parte del mundo? Pues bien, eso es lo que les voy a contar hoy. Acompáñenme en un viaje hacia el pasado para reconstruir aquellos contactos iniciales entre dos mundos. El de Occidente, con naciones aún ajenas a su influencia. El de la Europa del Viejo Mundo, con el Nuevo Mundo americano. Mi nombre es Claudia Cari y esto es Historias con Harta Calle. ¿Cuál fue el primer contacto entre los expedicionarios españoles y el imperio de los incas? Bueno, para responder esa pregunta nos encontramos frente al escenario de tal acontecimiento, el Mar del Norte del Perú. Aquí, en el Mar de Tumbes, los españoles confirmaron aquello que a algunos les parecía nada más que fábulas: la existencia de un imperio poderoso y rico, abundante en oro y toda clase de tesoros. Aunque en tal primer contacto no estuvo presente ni el conquistador Pizarro ni el inca Atahualpa. Ninguno sabía siquiera de la existencia del otro y su decisivo encuentro se produciría mucho después. Corría el año 1526 y Francisco Pizarro, junto a su socio Diego de Almagro, emprendía un segundo viaje con 2 embarcaciones desde la ya establecida gobernación de Panamá hacia las inexploradas tierras al sur del enigmático Nuevo Continente. A pesar de las numerosas bajas sufridas durante el primer viaje y el desánimo que cundía en buena parte de su tripulación, los empeñosos socios estaban seguros de que aquel reino de fábula sí existía. Francisco Pizarro, quien pasaría a la historia como el conquistador del Perú, nació en la ciudad española de Trujillo en la década de 1470. Con tan solo 20 años se convirtió en soldado al enlistarse en los llamados tercios españoles, unidad militar que defendía con fiereza los intereses de la corona castellana frente a otros reinos europeos. Luego decidiría enrolarse en la expedición de Nicolás de Obando, quien había sido nombrado gobernador de La Española, la isla caribeña que actualmente ocupan República Dominicana y Haití, y que en aquel entonces era el centro de operaciones español en el Nuevo Mundo descubierto por Cristóbal Colón. Así, Pizarro llegaría a América en 1502, justo en el momento en el que las conquistas en tierra firme estaban por comenzar. Siendo solo un soldado más, se embarcó en su primera expedición en el continente. Durante esta, inesperadamente, terminó liderando el asentamiento que se había establecido en donde hoy se ubica la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, pues su superior, herido en un enfrentamiento con nativos de la zona, debió retornar a la Española. Posteriormente, se pondría bajo las órdenes de Vasco Núñez de Balboa, quien descubrió el Mar del Sur, es decir, el Océano Pacífico.
Este hallazgo les abriría a los suyos la posibilidad de explorar unas costas nunca antes vistas por un europeo. Y quizá habría sido el mismo Núñez de Balboa quien habría conquistado el imperio de los incas de no haber tenido malas relaciones con Pedrarias Dávila, el gobernador enviado por la corona que había tomado posesión de Panamá, intuyendo lo importante que sería controlar el acceso al nuevo mar. Pedrarias terminaría acusándolo de traición y ordenando su captura, orden que fue ejecutada por Pizarro. Y aunque Vasco moriría decapitado, los rumores que escuchó en sus travesías sobre un reino sureño abundante en oro no se extinguirían con él. Cuando ya varios hablaban del Virú, nombre de origen incierto y que algunos atribuyen a un cacique al sur de Panamá, Francisco Pizarro la tenía clara. Debía conquistar ese Virú o Perú, ese imperio de oro con el que tanto soñaban. Con la venia de Pedrarias, se asoció con su amigo Diego de Almagro, quien se encargaría de conseguir los suministros, y con el cura Hernando de Luque, quien aseguraba el financiamiento y se hizo a la mar. A pesar de un primer viaje desastroso, ninguno se daría por vencido y no tardarían en izar velas nuevamente. Durante su segundo viaje, Pizarro decidió desembarcar en un valle que Almagro ya había explorado previamente, mientras se dispone que este último regrese a Panamá por mayores provisiones. Así, quedó solo un barco en el área bajo el mando del experimentado piloto Bartolomé Ruiz, el verdadero protagonista de este primer contacto. Ruiz decide seguir explorando por su cuenta más al sur, hasta que un avistamiento lo sorprende. Alcanza a divisar a lo lejos una embarcación de considerable envergadura que usaba una vela. En principio, temió haber sido superado en sus exploraciones por otro navío español, pero conforme se iba acercando quedaba claro que era algo muy distinto. Se trataba de una gran balsa tunecina tripulada por unos 15 hombres y 2 mujeres, según algunos relatos. Por primera vez en la historia, españoles y habitantes del Imperio Incaico se veían las caras. El primer encuentro de estas dos civilizaciones se había producido. Eso sí, en términos mucho más amables en comparación a los que vendrían después. Y es que don Bartolomé Ruiz, con gentil curiosidad, invitó a acercarse a los de la balsa con el fin de saber más de ellos. La curiosidad, por supuesto, también era fuerte del otro lado. Hombres pálidos y barbudos a bordo de un sofisticado navío no era algo que se veía todos los días. Abordaron y algunos permanecerían junto a los barbudos el tiempo suficiente para confirmarles que el imperio de los incas era tan real como su ambición. Pero el imperio incaico resultaría ser abundante no solo en riquezas, como tanto habían escuchado los españoles, sino también en conflictos. El último gran zapa inca, Huayna Cápac, había muerto. El hijo designado como sucesor, Ninan Cuyuchi, también. Las circunstancias de sus fallecimientos resultaron extrañas, pero coincidieron con una terrible mortandad que asoló el Tahuantinsuyo en tiempos en los que Pizarro y los suyos realizaban sus primeras exploraciones. Enfermedades como la viruela, desconocidas en el continente americano y traídas al mismo por los europeos, causaban estragos entre la población nativa. Para complicar aún más las cosas, el Inca había dejado de existir en el norte, en la ciudad de Quito, lejos de la capital, el Cusco. La nobleza cusqueña apoyó entonces a Huáscar, el hijo que Huayna Cápac había nombrado como Inca Ranting o vicegobernador de la ciudad, y se le ciñó la Masca Paicha como nuevo soberano. Pero pronto Huáscar tendría que afrontar una conspiración para derrocarlo al interior de las propias panacas o familias reales. Sofocada con crudeza esta amenaza, el joven inca se volvió tremendamente desconfiado y vio con cada vez más recelo a su hermano Atahualpa, quien había acompañado a su padre en los largos años que duró su campaña militar en el Chinchaysuyo, la región norteña del imperio, y tras su muerte había quedado en Quito junto a sus mejores generales. Una tensa paz se respiró en el Tahuantinsuyo por más de 5 años, hasta que una orden del soberano y los consejos de los antiguos líderes militares conminaron a Atahualpa a reclamar el trono para sí,
Y es que Huáscar, impulsado por informes nefastos y convencidos de la amenaza que representaba su hermano, respondió al envío de ofrendas desde Quito con un cargamento de ropa y enseres de mujer, una encomienda considerada ofensiva que venía acompañada por un único mensaje: Atahualpa debía ir al Cusco. Los generales en tierras quiteñas advirtieron que obedecer tal disposición significaba una muerte segura. La guerra civil era inminente. Tras cruentas batallas entre las tropas huascaristas y atahualpistas, que se disputaban el apoyo de las etnias sometidas al poder incaico, los atahualpistas lograron capturar al Inca y tomar el Cusco. No existía ya nada que se interponga entre la Mazca Paicha y Atahualpa, o eso pensaba él. Aún en el norte, el nuevo emperador no terminaba de celebrar su victoria cuando recibió la noticia de unos extraños hombres barbudos que se disponían a visitarlo. Los esperó en Cajamarca sin imaginar lo que sobrevendría después para su golpeado y resquebrajado imperio. Si bien el primer contacto entre la civilización occidental y la andina se produjo en alta mar, pronto se produciría el primer contacto sobre tierra firme. Y es que la información brindada por los navegantes tumbesinos resultó vital para conducirse por la ruta que conducía a su ciudad, la primera ciudad del Tahuantinsuyo que los españoles verían, confirmando visualmente la existencia de tal imperio. Cuando los conquistadores llegaron a Tumbes en 1528, encontraron una urbe por demás civilizada, con fortalezas, templos y murallas que daban cuenta de un grado de desarrollo muy superior al de los otros pueblos que habían conocido en el trayecto. Sintieron entonces que su esfuerzo y sacrificio era recompensado. No había pasado mucho desde que, al oír que la expedición de Pizarro era un absoluto fracaso, el gobernador de Panamá envió embarcaciones para recoger a los expedicionarios que se encontraban exhaustos, desanimados y descontentos con su líder y su infructuosa tarea. Así los encontraron en la famosa Isla del Gallo, en la que, ante la llegada de los de Panamá y tras escuchar sus órdenes, Pizarro desenvainó una espada y trazó una línea en el suelo, retando a cruzarla únicamente a aquellos que quisieran continuar con él. Solo 13 la cruzaron, siendo el primero Bartolomé Ruiz, el hábil piloto que había protagonizado el contacto inicial con los del Tahuantinsuyo. Aquellos 13 del Gallo, como se les conoció, serían reconocidos por la corona cuando, con todo lo que pudieron recoger de Tumbes, Pizarro viajó para España a pedir el apoyo del mismísimo rey, quien le dio su venia para fundar ciudades y conquistar en su nombre. La escena de la Isla del Gallo fue un momento decisivo en la historia de la conquista del Perú, pues de haber sido otra la reacción de Pizarro, quizás su expedición habría fracasado sin remedio como tantas otras. Mientras en el imperio de los incas una misteriosa peste dejaba al estado más grande de América a merced de las conspiraciones de sus pánacas, entre los españoles que acompañaban al futuro conquistador cundía la decepción. Casi un centenar de hombres había pasado todo tipo de penurias sin vislumbrar nada positivo. En lugar de abundantes riquezas, solo el hambre y la miseria parecían aguardar por ellos. Al desembarcar en aquella isla que hoy pertenece a Colombia, ya casi ninguno creía en su capitán. En consecuencia, cuando Pizarro envió a Diego de Almagro a Panamá por más hombres, estos aprovecharon la ocasión y se las ingeniaron para enviar también un papel con un mensaje secreto en verso al gobernador. Al señor gobernador, miradlo bien por entero. Allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Así, tremenda sería la decepción de su líder al ver acercarse al campamento un navío que no era el de Almagro, sino el del enviado del gobernador. Por este lado se va a Panamá, a ser pobres. Por este otro al Perú, a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano lo que más le estuviere, dijo Pizarro mientras trazaba la famosa línea que solo 13, los 13 de la fama, cruzaron. Finalmente, unos meses después, el navío al mando de Bartolomé Ruiz llegó con los refuerzos enviados por Almagro y recogió a los corajudos expedicionarios para proseguir con las exploraciones que les llevarían hasta las costas del país de oro que tanto buscaban.
Gracias a lo que pudieron recoger en Tumbes, Pizarro viajó hasta España y convenció a la corona de la existencia del imperio de los incas, logrando que la reina, en nombre de su esposo, le concediera por decreto real el derecho a constituir su propia gobernación en esas tierras, la gobernación de Nueva Castilla. Tal decreto, emitido en 1529 y conocido como la Capitulación de Toledo, concedió el título de hidalgos a los 13 del Gallo, nombró a Bartolomé Ruiz piloto mayor de la Mar del Sur y significó un triunfo personal para Pizarro, pues además de obtener mayores beneficios que sus socios, nada ni nadie podía ya impedirle emprender la conquista de ese reino de ensueño. Cuando Pizarro emprendió su tercer y definitivo viaje de exploración y conquista, sabía que debía establecer un asentamiento dentro del nuevo territorio para administrar mejor sus fuerzas. Con esa convicción dio vida a la ciudad más antigua del Pacífico Sur. Bueno, para ser más precisos, la ciudad occidental más antigua del Pacífico Sur. Pues antes de la llegada de los conquistadores occidentales, como sabemos, ya existían grandes ciudades aquí, en lo que entonces era el imperio de los incas. En efecto, hablamos de la primera ciudad fundada por los españoles en estas latitudes, en lo que ahora es nuestro querido Perú. Hablamos de San Miguel de Piura, donde me encuentro en este momento. Fundada en 1532 durante el tercer y definitivo viaje de exploración y conquista de Francisco Pizarro. La fecha exacta de su fundación es incierta. Algunos especulan que había sucedido el 15 de mayo o julio, aunque la fecha que más adeptos tiene es el 15 de agosto, en la que de hecho la ciudad celebra actualmente su aniversario. Evidentemente, cuando Pizarro llegó aquí, todo era muy distinto. En esta zona habitaba el pueblo Tayán, una etnia que no tenía una estructura jerárquica muy fuerte. Los tayanes sencillamente se organizaban por comarcas y cada una de ellas se dedicaba íntegramente a una tarea específica, como a pescar o a la agricultura. Luego, a través del trueque, intercambiaban sus productos y así se proveían de aquello que les faltaba. Por ello, no les había resultado muy difícil a los chimunes y luego a los incas dominarlos, aunque sus costumbres, tan distintas a la de los cusqueños, les mantuvieron culturalmente independientes. La cultura incaica nunca fue asimilada aquí, lo que, sumado a las bondades del valle, facilitó las cosas para Pizarro al momento de la fundación. Desde Piura partiría la tropa de conquistadores con dirección a Cajamarca, donde se sellaría el destino del incanato y del futuro Perú. La fundación de Piura fue, sin duda, un hito importante en el esfuerzo de los españoles por controlar las nuevas tierras. Pero llegar hasta allí no había sido sencillo. Previamente, Pizarro y los suyos debieron enfrentar a los habitantes de Puná, la gran isla del Golfo de Guayaquil, quienes los atacaron tras simular ser sus aliados. Lo mismo sucedería en las costas tumbesinas, al parecer por órdenes de Atahualpa, el rey del que comenzaban a tener noticias. Y es que grande fue su sorpresa al llegar a Tumbes y encontrarla muy diferente a como la dejaron en su viaje anterior. La ciudad estaba destruida, gracias a los nativos que habían llevado consigo durante su primera visita y que ahora les servían de intérpretes. Pudieron comprender que ello había sucedido como consecuencia de la terrible guerra civil desatada por el enfrentamiento entre Atahualpa y su hermano Huáscar, a quien depuso. El nuevo soberano era implacable con los derrotados y no dudó en arrasar a todos los que apoyaron a los huáscaristas, dejando resentimientos por doquier, lo que, sumado a los decesos de libertad de las etnias sometidas por los incas, le dieron a los de Pizarro las condiciones ideales para concretar sus fines. En territorio de los tayanes, estos vieron con beneplácito sus fértiles valles y decidieron fundar su propia ciudad. Un afán que incomodó al curaca Tayán, quien informó al Inca de la llegada de los españoles con barbas y tez pálida, identificándolos como enviados del dios Huiracocha. Atahualpa, que se encontraba celebrando su victoria,
decidió entonces conocer en persona a los Wiracocha. Con la información proveída por un espía, el Inca sabía que estos supuestos enviados divinos eran unos simples mortales a los que sería sencillo aniquilar. Confiado, los citó en la plaza de Cajamarca, a la que acudió rodeado de miles de sirvientes desarmados, estimando que resultaría ridículo que un grupo tan reducido de visitantes intentara siquiera agredirlo. Craso error. Aprovechando el factor sorpresa y sus armas de fuego, los españoles ejecutaron una emboscada que acabó con la captura de Atahualpa. Una vez prisionero, se le permitió continuar atendiendo asuntos de gobierno, lo que aprovechó para ordenar la ejecución de Huáscar, temiendo que Pizarro pretendiera devolverle el mando si lo encontraba en prisión. Lo que desconocía era que estaba otorgándole a sus captores más excusas para disponer su propia muerte. A pesar de la cantidad de oro que entregó por su propio rescate, Atahualpa fue ejecutado el 26 de julio de 1533. Eso sí, no fue el único en ostentar el título de Inca, pues los españoles nombrarían en su lugar a otro hermano suyo, Toparpa, quien los acompañó en su viaje a la capital imperial, pero moriría en el trayecto, siendo reemplazado por Manco Inca, hijo de Huayna Cápac, que pronto dejaría el Cusco tomado por los conquistadores para organizar la resistencia. Una resistencia que duraría hasta 1572, casi 40 años después de la muerte de Atahualpa, cuando el virrey Francisco de Toledo dio muerte al último de los Zapa Incas refugiado en Vilcabamba, Túpac Amaru I. Bartolomé Ruiz habría podido imaginar lo que desencadenaría su encuentro con los navegantes tumbesinos en alta mar. Los tallanes que permitieron la fundación de la ciudad de Piura en sus territorios habrían podido vislumbrar lo mucho que cambiaría su mundo a partir de ese momento. Estoy segura que en ambos casos la respuesta es no. Creo que ni el propio Pizarro, más enfocado en obtener las riquezas de aquel maravilloso país del sur del que tanto le hablaban, habría podido imaginar lo que su empresa desencadenaría. Un choque de dos mundos que, como dijimos, aún repercute en nuestras vidas y ha condicionado el desarrollo de esta nación llamada Perú. Por cierto, me encuentro a mitad de camino entre Piura y Cajamarca, un sendero que hace cientos de años vio pasar a un grupo de españoles lleno de sueños y ambiciones. ¿Qué hubiese pasado si algo o alguien impedía que lleguen a su destino? ¿Qué sería de nosotros si hubiesen quedado aquí, a mitad de camino? Nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que tenemos tareas pendientes como país. Quizá ninguno de los protagonistas de nuestro pasado anticipó las consecuencias de sus actos, pero a nosotros sí nos toca intentar hacerlo con los propios. Arrastramos fracturas sociales y desigualdades desde hace siglos. Si queremos enmendar tal situación, es momento de empezar a escribir un nuevo capítulo en esta historia cuyo principio conocemos, pero cuyo final depende de lo que hagamos ahora.